Hola, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Yo espero que bien. Nosotros preparados para tener un buen programa, un buen programa. Venía hace algunos minutos reflexionando que aquí el debate se produjo primero y después la investigación. En el caso de la niña López, Keren López, una niña de 11 meses, que supuestamente fue violada. Miren que lo estoy manejando así, supuestamente fue violada en, en un centro de protección de niños, aunque ya las autoridades de la Dirección Nacional de la Niñez y la Familia han dicho que, y las autoridades del hospital donde murió, que no fue producto de una violación que murió, sino por enfermedades preexistentes en la niña. Pero bueno, vale la pena debatir esto, ¿saben por qué? Porque se trata de los menores, se está esperando que dicen los médicos que están haciendo el examen, las autoridades que están participando en la investigación para determinar si la niña fue violada o no. Aunque ya los médicos que yo he escuchado hasta el momento, las mismas autoridades del DINAF han dicho que la niña no murió por una violación, sino por su estado de salud. Bueno, ya están aquí preparando a la doctora Lisette Cuello. Ya días no miraba a la doctora Cuello, mira, me agrada verla después de varias décadas. Pase, doctora. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenida, mucho gusto, buenos días. Ella es la directora ejecutiva de la Dirección Nacional de la Niñez y Adolescencia y Familia, DINAF. Tengo aquí a la experta en temas de niñez y exfiscal de la Niñez y la Familia del Ministerio Público, Nora Urbina. ¿Qué tal, abogada? ¿Cómo está? Bienvenida, buenos días. Y el director de la Coordinadora de Instituciones Privadas Pro las Niñas, Niños, Adolescentes, Jóvenes y sus Derechos, don Wilmer Vázquez Florentino. ¿Qué tal, Wilmer? Buenos días, Renato. Muchas gracias bien? por la invitación. Todo muy bien, gracias a Dios. Este es el tema. Les digo que la pregunta no la hemos elaborado todavía. Y ya les voy a explicar por qué. Pero sí, en cuestión de minutos vamos a elaborar para que de ahí usted parta con sus mensajes que tanto nos ayudan a entender esta realidad nacional. Pero el tema central es este. Aunque en las últimas horas ha ocurrido otro tema que yo voy a aprovechar los primeros 15 minutos del programa para abordarlos. Y escuchar la opinión que tiene, por ejemplo, Wilmer, que tiene la abogada Nora Urbina, que fue fiscal y que me ha dicho que ella no participa en los procesos con juntas nominadoras y proponentes porque no cree, dice Nora Urbina. Entonces, Nora tiene un criterio muy, muy independiente, y Wilmer igual, así que voy a aprovechar esta presencia. Yo sé que la doctora me va a decir, yo no tengo que ver en eso, Renato, aunque tengo criterio, Claro pero yo estoy sí. concentrada en otra actividad. Así es, Me Renato. imagino que eso me va a responder. Aunque todo tiene su efecto, ¿no? Bueno, pues mejor todavía si Sí. me expresa el criterio. Este es el tema de hoy, entonces. El tema del día fue presentado por Cemento Ultracem. Construimos tus sueños. Calidad garantizada. Un poco confuso quedaron, ¿verdad? No, el tema es el de la niñez, el otro es complementario, pero el tema es el de la niñez. Moncho, ¿cuánto revuelo se ha generado a raíz de la decisión de la Junta Proponente de excluir tanto a Mario Urquía como a Luis Javier Santos? Y sobre todo, lo que ha dicho Luis Javier Santos, que va a presentar un recurso en el Poder Judicial. Actualíceme de toda esta información, por favor, don Ramón Matute. Gracias, Renato. Buenos días a usted y a sus invitados. Hemos entrevistado esta mañana en el matutino a José Ramón Ávila, de la Junta de Proponentes. Sí. Ellos dicen que pueden recurrir los afectados a cualquier instancia que les corresponde en base a ley. Lo que preocupa es que el proceso puede quedar prácticamente parado, paralizado, nulo. Sí. Porque si este recurso de amparo
es admitido con la suspensión del acto reclamado ante la Sala Constitucional, Renato, de la Corte Suprema de Justicia, estaríamos viendo un tiempo prolongado de espera para escoger al nuevo fiscal general y adjunto del Ministerio Público. Y mire, lo que da a conocer Luis Javier Santos en la última parte del Twitter, que usted ya lo leyó, por supuesto, y que lo hemos presentado también al pueblo hondureño a través de las pantallas, es lo que dice él: no quiero ser doblemente utilizado, dice Luis Javier Santos, por los acuerdos políticos, Renato, que en su momento se hablaron y que fueron públicos. Lo dijo Russell Tomé en varios momentos en los medios de comunicación, que existían acuerdos políticos. Lo dijo Mario Segura también, jefe de bancada del Partido Liberal en su momento, que habían acuerdos políticos para pretender reformar la ley del Ministerio Público y crear esta segunda figura de fiscal adjunto al interior de esta institución. El camino se va a poner un poco más difícil. El tiempo se le agota a la Junta de Proponentes para el próximo martes en esta nómina final. Ahora veremos cuál es la habilidad y la agilidad que puede tener la Sala Constitucional si admite o no este recurso de amparo. Pero mira, Monchito, Sí. creer fervientemente en lo que dice Luis Javier Santos, yo no quiero dudar, ni dudo de Javier Santos. Esto más, yo siempre que tengo oportunidad de hablar de Luis Javier Santos, hablo de que sería un buen fiscal general, porque lo veo independiente. Algunos dicen que está ideologizado y que también está con prejuicios. Yo creo en la independencia de Luis Javier Santos. Lo que no quiere decir que no disienta, pero creer totalmente en lo que dice, que no quiere sentirse utilizado, que por eso presenta ese recurso de inconstitucionalidad, es comprometer también la hoja de vida de los de la Junta Proponente. Es no creer en Julio Raudales, es no creer en Odir Fernández, en Ávila y en todos ellos que lo integran. Correcto. Mira que por eso esta mañana yo llamé a Julio, porque yo con Julio soy amigo desde hace mucho tiempo. Julio, le digo, ¿cómo te sentís? Con mi conciencia tranquila, me dice. He hecho lo que dicen las leyes del país. Y mira, me dice, ni le había yo repreguntado. Si la Corte acepta esos recursos que dicen que van a presentar esta misma semana, yo renuncio a la Junta Proponente. Porque yo sí no quiero ser utilizado. Mira, y ahí lo tengo. Ahí lo tengo a Julio. Entonces, Mario Urquía anunció también que va a presentar recursos, ¿o no? Luis Javier Santos dio a conocer en su tweet que lo va a presentar junto con Mario Sí, ¿me pueden Urquía. ubicar, por favor, el extenso tweet de Luis Javier Santos, donde en efecto afirma lo que está aquí diciendo Ramón Matute? ¿Y qué otro elemento, Ramón? Pues básicamente que las entrevistas comienzan Mañana, a las mañana 8. y el jueves. Sí. El fin de semana va a ser para tener ya la depuración completa y presentar esta nómina. Yo creo que el lunes a tempranas horas conoceremos los 5 ya, Renato. Entonces, no coincide eso, ¿no, Ramón? Que si creemos a pie juntilla lo que dice Luis Javier, estamos comprometiendo también la credibilidad de los miembros de la Junta Proponente. Mire, yo tengo un alto respeto para los que están ahí en la Junta de Proponentes, Renato. Por ejemplo, yo creo mucho también en el trabajo de José Ramón Ávila, que fue electo por la sociedad civil. Y que usted bien sabe que en el tema de sociedad civil se fueron a asamblea, al igual que pasó con la Junta de Proponentes del tema de la Corte Suprema de Justicia. Y muchos creían que este representante de sociedad civil de una u otra manera iba a tener o iba a seguir el interés del gobierno o de otros intereses políticos afines al gobierno. Pero mire la posición que han tenido en esta Junta de Proponentes, él y don Julio Raudales. Bueno, quédate ahí, Ramón. Aquí tenemos a don Julio Raudales, miembro de la Junta Proponente, y Julio está ahí por las universidades privadas. Correcto. Por las universidades privadas. Julio, en la mañana yo te pregunté cómo te sentís y tú me dijiste, con mi conciencia tranquila. Me gustaría que le explicaras a la hondureñidad que está pendiente de esta temática, Julio, por favor. Hola, muy buenos días, Renato, a tus invitadas e invitados. Es un gusto estar con ustedes. Desde el momento en que a mí me nominó la Asociación de Universidades Privadas de Honduras, y yo les advertí a ellos que aceptaba con gusto y con halago su nominación,
pero que les condicionaba la misma a que tuviera suficiente independencia para actuar conforme a lo que mi conciencia me dictara, Renato, y lo que las leyes hondureñas establecen. Y los reglamentos que por supuesto se han definido en el interior de la Junta Proponente. Y los rectores de las universidades privadas, el señor presidente de la NUPRI, que es Javier Mejía, y todos ellos me dijeron, actúa conforme a lo que te parezca mejor. Y eso es lo que he estado haciendo. Tengo un grupo de asesoras y estoy muy contento porque las 3 asesoras de la Universidad José de Silio del Valle, donde laboro, las 3 abogadas, son personas comprometidas, discretas y con un enorme compromiso. La abogada Zaira Vargas, la abogada Adela Moncada y la abogada Angie. Las 3 tienen un gran compromiso, estudian, trabajan las 24 horas a mi lado para asegurar que lo que como universidades privadas proponemos en el interior de la Junta es lo correcto, Renato. Y así he actuado yo. Hemos discutido muchísimo en el interior de la Junta. Ha habido discrepancias, como es natural. Yo no voy a atribuir esas discrepancias, Renato, a alineamientos que se estén o a presiones que se estén dando desde afuera. Me da la impresión de que lo que hay ahí son 7 profesionales de primer nivel y estamos trabajando también muy duro. Por supuesto que yo tengo que respetar las decisiones, aunque no esté de acuerdo con ellas. Yo sigo pensando que haber excluido a Luis Javier Santos del proceso de elección de la forma en que se hizo fue sentó un mal precedente, pero no voy a meterme a esa discusión. Creo que, al igual que lo dijo el licenciado José Ramón Ávila, ellos ambos, tanto el abogado Mario Urquía como el abogado Luis Javier Santos, así como los demás, que también presentaron recursos de reposición, Renato, porque hay que tener claro esto. Ayer se presentaron 4 recursos de reposición y los 4 fueron denegados. Entonces no fue el único el de Mario Urquía. Y fueron denegados por problemas procedimentales, ¿verdad? Entonces yo eso lo tengo claro también. Más allá de que tuvieran o no la razón, hay un problema de procedimiento ahí. Entonces, ellos tienen derecho a hacerlo. A lo que no tenemos derecho los hondureños es a seguir teniendo, Renato, nombramientos de autoridades que afectan fuertemente la imagen del país. Ya vimos lo que sucedió con la entrega de la lista Engel la semana pasada, donde claramente el Departamento de Estado establece que hubo problemas en la elección anterior, a pesar de que el trabajo de la Junta Nominadora fue bastante bueno. Al final me da la impresión de que todo va a caer en un terreno en donde se contamina todo, que es en el terreno de los políticos que lamentablemente, Renato, no han aprendido a ser profesionales en este país. Más allá de lo que crean, más allá de sus ideologías o de su línea partidaria, creo que un político en Honduras o una política en Honduras deben aprender a trabajar en base a la conciencia y en base a las leyes y no estar haciendo reparticiones, porque eso es lo que más daño le ha hecho al arreglo institucional que deberíamos de tener nosotros en el país. Vamos a ver, Julio, así brevemente la respuesta a esta pregunta. ¿Cuál fue tu postura en el caso de Luis Javier Santos? Yo emití un voto disidente en el caso de Luis Javier Santos, sí, porque creo que este caso específico no debió haber sido desestimado, que Luis Javier Santos no debió haber salido del proceso así como salió. Sí. Ramón, ¿quiénes votaron a favor y en contra de Luis Javier Santos? ¿Tú tienes esta información ahí? A favor de Luis Javier Santos, solo el abogado Raudales, tengo entendido, y también José Ramón Ávila. Yo no soy abogado. Los otros 5 sí votaron en contra. Es decir, para dejarlo fuera del proceso. Para dejarlo fuera del proceso. ¿Y en el caso de Mario Urquía? En el caso de Mario Urquía tengo entendido que también fue 4 que quedara fuera y 3 que votaron a favor que se quedara en el proceso, pero también quedó fuera. ¿Y ahí cuál fue la postura de las universidades privadas? Si me permites hacer una aclaración nomás a lo que dijo Ramón ahora, sí. En el caso del abogado Urquía, nosotros le pedimos a los 2 magistrados que fueron elegidos por la recién Junta Nominadora que se abstuvieran, y ellos se salieron del proceso en este caso y solo quedamos 5 miembros, el quórum necesario, de los cuales votamos 3 en contra o mejor dicho, al lugar a la tacha de Mario Urquía, porque a él lo habían tachado
por el tema ético, porque él fue presidente de la Junta Nominadora, y 2 votos en contra, que son el de la abogada Blanca Izaguirre y el del abogado Alejandro Hernández. Hernández. Ahora, Julio, no sé, yo tengo una fuente que me ha dicho que tú, previo a este debate, te encontraste una vez con Luis Javier Santos y le dijiste, Luis, lo más recomendable para usted es que retire esa demanda contra el Estado. ¿Es así o no es cierta esta versión que conozco? No, yo no hablé con Luis Javier Santos. No, simplemente lo dije a una tercera persona, ¿verdad? Evidentemente, si él se va a presentar, no debería de tener, no se puede presentar a alguien que tenga una demanda, pero entiendo que en su declaración jurada él especificó esto y ese no es el problema, Renato. Él especificó que si se presentaba, lo dijo por escrito, si yo tengo una demanda en contra del Estado y la voy a retirar si es necesario. Pero no la retiró a tiempo entonces. Pues ese fue uno de los elementos de la discusión interna de la Junta Proponente, Renato, de que si él dice que la va a retirar, pues eso se puede retirar y eso no está en discusión. Eso se dijo que no era el problema porque entonces él la retira si es electo fiscal. Y bueno, ya. O por lo menos si va en la Junta Proponente, ¿no? Renato, pero de la Procuraduría sí se mantuvo, Renato. La demanda de la Procuraduría contra Luis Javier Santos. Esa sí creo que se mantuvo. Y esa fue la que le afectó en la tacha. Sí, no fue la otra, sino que a juicio de la Junta Proponente es el hecho de que hay una demanda en contra de él por parte de la Procuraduría. Pero ahí yo también emití un voto disidente. En lo personal es un voto mío propio. También el licenciado Ávila va a emitir su propio voto disidente. En mi caso, el asunto es que yo creo que se está sentando un precedente nefasto, yo lo expresé ayer, Renato, porque en el caso específico de esta demanda, que fue la que puso la Procuraduría debido a la negligencia, supuesta negligencia que los fiscales tuvieron en el caso de Janet Caguas. Recuerda, Renato, que este caso es de 1992. Claro. Y la Procuraduría, en este caso la abogada Ethel Deras, cuando era Procuradora General de la República en tiempos del presidente Lobo, interpuso una demanda, y eso yo lo recuerdo muy bien, Renato, porque yo estaba en ese tiempo en el gobierno, y recuerdo que hicimos un estudio en el gabinete, yo como ministro de Planificación en aquel tiempo, hicimos un estudio junto con Casa Presidencial, y determinamos que el país pierde en promedio 8.000 millones de lempiras anuales, Renato, en pago de demandas. Y eso se debe a la negligencia de muchos operadores de justicia que en el país, como dicen, como dice el dicho, es más fácil ganarle un juicio al gobierno que pegarle ganarle un juicio al gobierno que pegarle un bolo, como dicen. Sí. Entonces, hay un promedio de 8.000 millones de lempiras que se pierden anualmente por esto. La abogada Ethel Deras interpuso esa demanda, pero también yo me puse a estudiar este asunto. Como te digo, tengo un equipo de abogadas estudiando día y noche este tema, y resulta que el abogado Luis Javier Santos es el único de ese grupo que fue demandado que sí hizo diligentemente su trabajo. Así es que me parece injusto que a él se le condene o se le esté demandando por algo en lo cual él no actuó negligentemente, por un lado. Pero lo más grave de esto, Renato, es que el abogado Luis Javier Santos ni siquiera fue notificado de esta demanda. Y eso está comprobado, está documentado, que él no fue notificado de esta demanda. Julio, me parece que se siente un mal precedente al excluirlo a él por este tema específico, si él ni siquiera fue notificado. ¿En qué escenario renunciarías a seguir ahí como miembro de la Junta Proponente, que todavía no termine ese proceso de ustedes? Bueno, yo voy a continuar trabajando, Renato, en la Junta Proponente hasta donde me lo permita mi conciencia, porque lo que yo no quiero es tener un viso de que aquí hay líneas tiradas, ¿verdad? Y que hay ya algunos elementos que, como tú mismo lo dijiste en el programa en que estuvimos ahí en el set hace más o menos un mes, que ya estaba dicho quién iba a ser. Si hay visos de que esto puede suceder, por supuesto que yo me retiraría, porque yo tampoco voy a ser utilizado, ¿verdad? No me voy a prestar para bendecir un proceso que ya está alineado. Pero yo estoy trabajando con mucho pundonor
con mucha conciencia y voy a seguirlo haciendo hasta que se vaya esa lista de 5 personas al Congreso Nacional. Pero ¿cómo vas a comprobar esos visos de los que tú hablas? Bueno, todos sabemos, Renato, por ejemplo, que aquí han habido recursos de amparos que se ponen y son resueltos hasta 3, 4, 5, hasta 6, incluso hasta 1 año o 2 años Sí. después. ¿Verdad? Si alguien pone un recurso de amparo y ese recurso es resuelto en 24, 48 horas, está claro que hay una línea de mando, ¿verdad? Y entonces eso yo no lo voy a permitir. Ah, porque Mario Urquía Moncho ya dijo que se iba a interponer ese recurso, ¿verdad? Solo lo ha confirmado Luis Javier Santos. No, pero yo entiendo que Mario igual. Que Mario Yo va creo que va a interponer ser ese igual, recurso. Renato. Por eso le digo, y lo que está diciendo don Julio Raudales es lo que dijo también Félix Ávila cuando lo entrevistamos hoy. La agilidad con que se pueden resolver estos recursos. Si en 24 horas, 48 horas lo resuelven, Renato, y lo admiten con suspensión del acto reclamado, hombre, junta de proponentes, ustedes están listos y servidos. Pues ahí es el escenario que hablaba yo así muy amigablemente antes de esta entrevista con Julio Raudales. Julio me dice que en ese escenario donde él mire visos que están resolviendo recursos para favorecer a alguien o para perjudicar a alguien, ahí él renuncia. No sé si me lo sostiene Julio o fue que yo malinterpreté. No, yo lo sostengo, Renato, y lo dije hace poquito, hace 2 minutos. ¿Verdad? Está Sí, claro. Lo dijo. Ok. Renato, ¿sabe qué también es, no sé, pero ese fantasma de esos acuerdos políticos que se dieron antes de la Corte Suprema como que está apareciendo con fuerza? Ya en estos últimos días que va a finalizar su trabajo Junta de Proponentes. Interpretaría, Renato, que Corte Suprema podría admitir este recurso. ¿El de quién? ¿El de El Mario? de los dos, el de don Mario y el de Luis Javier Santos. Si se basan a esos acuerdos políticos que se dieron antes de la elección de la actual Corte Suprema de Justicia. Porque están necios, que quieren elevar a rango constitucional la dirección de fiscales en el Congreso Nacional y están necios en que quieren elegir o poner en esas reformas ese fiscal adjunto segundo. Mira, yo no sé si entendí muy bien, pero mi deber es repreguntar. Yo entendí que Julio encontraría un indicio ahí que no le gustaría y renunciaría si, por ejemplo, le aceptan el recurso a Mario y se lo rechazan a Luis Javier. O estoy elucubrando demasiado y no es así como piensa Julio. A ver, Renato, lo que está claro, los hechos, es que los recursos de amparo la Corte no los resuelve en 24 horas. Ok. Que sería demasiado extraño que sucediera una cuestión así a estas alturas. ¿Entendiste, verdad? Con esto tampoco voy a poner en entredicho el trabajo de la actual Corte Suprema de Justicia ni de la Sala de lo Constitucional. Solo estoy diciendo que nunca ha sucedido, estoy diciendo hechos nada más. Nunca ha sucedido que un recurso de amparo se resuelva ad hoc, así tan in extremis, ¿verdad? Tan rápidamente. Y tratándose de una emergencia, porque aquí los plazos están definidos. ¿Y qué emergencia puede haber, Renato? Que sí. ¿Cuántas personas, Renato, fueron rechazadas por la Junta Nominadora hace unos pocos meses y no se resolvió nada? Y yo estoy seguro que esa gente, muchos de ellos fueron en amparo a la Corte. ¿No? Bueno, pues Nosotros como universidad, Renato, pusimos un recurso de amparo en contra de las sedes y no se resolvió al día siguiente. ¿No? Julio, en el caso de Mario Urquía, tu voto fue a favor de la exclusión, ¿no? Renato, yo voté en el caso de Mario Urquía a favor de la tacha o a que se diera al lugar en la tacha porque considero que el abogado Urquía, a quien conozco y a quien respeto profesionalmente, no debió haberse presentado al proceso porque tenía un impedimento ético, ¿no? Pero ese es mi parecer, ese es mi voto. Yo respeto lo que dijeron mis colegas también. Bueno, entonces, Julio, está claro a lo de Julio Raudales. Si él mira indicios, dice, con la forma como se resuelven esos recursos que pudiesen presentarse, el de Luis Javier Santos, que lo ha anunciado, y el de Mario Urquía, que posiblemente lo materialice, si él observa ahí indicios
y resoluciones en 24, 36, 48 horas, que nunca acostumbra a esa diligencia y celeridad, la Corte Suprema de Justicia, él se va de la Junta de Proponente. Ahora, lo otro, Moncho, es que mira, eso de que iban a alargar el periodo del actual fiscal Oscar Chinchilla, aquí lo dijimos en TN5 Estelar hace 3 meses, que era parte de las negociaciones de los políticos, para esperar hacer la reforma constitucional que posibilite que los acuerdos políticos de un segundo fiscal general adjunto, rango constitucional y otro asuntito que negociaron los políticos para repartirse entre los 3 grandes, Libre, Partido Nacional y Partido Liberal, alargaría entonces todo esto, que la elección la iban a hacer en diciembre, para tener la oportunidad de hacer la reforma en esta legislatura y ratificarla inmediatamente en el mes de enero del próximo año. Mira, Renato, perdón, ¿Sí? Ramón, Renato, miren, si una cosa así sucede, yo le sugiero que cerremos este país por dentro y nos vayamos. Es que hay un Por documento. dentro, para que nadie entre. Licenciado Julio, hay un documento firmado entre los jefes de bancada, hombre. Y ahí en ese documento firmado entre los jefes de bancada en el Congreso Nacional está eso de las reformas a la ley del Ministerio Público. No creo que vayan a retroceder, Renato. Pero Julio tiene razón. Y tiene razón de molestarse. Yo creo que deberían molestarse todos en la Junta Proponente, porque entonces, si iban a hacer eso, ¿para qué posibilitaron que se reuniera la Junta Proponente? ¿Cómo, Julio? Decir la palabra, ¿para qué? ¿Para qué? Los utilizaron como pobres títeres y mamparas para cumplir con la ley, pero a sabiendas que la iban a irrespetar. Con la ley. ¿O te imaginas algo más? Está claro, Renato. Y yo se los dije a mis colaboradoras también, porque a mí me da pesar, por ejemplo, esas personas del grupo técnico que están trabajando ahí con tanto compromiso, Renato, que están horas y horas agachadas sobre esas máquinas escribiendo resoluciones, que estemos trabajando tanto y además sin recibir emolumento, porque no es que yo les estoy pagando un bono extra, ¿verdad?, por el trabajo que están haciendo. Y que estemos trabajando tanto y sacrificándonos tanto, sacrificando familias, sacrificando tiempo, sacrificando tiempo de trabajo, Renato. Si los dueños de la universidad a mí me pagan por matricular muchachas y muchachos, no me pagan por estar en esto, ¿verdad? Entonces no podemos seguir así en este país, Renato. Este país tiene que cambiar y lo hacemos cambiar o de verdad, te digo, cerrémoslo. Julio, no te vayas. Sabes que Nora Urbina fue fiscal de la NIE, ¿verdad? Sí, le tengo mucho respeto a la abogada Urbina. Y mira, y Nora me lo dijo hace varios años. Renato, yo no participo en esos procesos. Mucho creo que a ti te lo ha dicho también, porque yo no creo en esos procesos, me dice. Y esta vez, ¿cómo valora usted lo que está pasando? Bueno, Renato, buenos días. En realidad esta vez como todas. Esta vez como todas, porque el último proceso para la elección del fiscal general se hizo todo un proceso y al final terminaron reeligiendo al actual fiscal general que no había entrado al proceso. Sí, por ahí hubo una intervención después de la Corte, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que se ha referido a eso porque definitivamente los acuerdos políticos en este país están por encima de procedimientos legales, marcos legales. Yo no voy a pronunciarme en contra de la actual Junta Proponente, creo que han hecho un gran esfuerzo, sí. Pero el proceso inició sin credibilidad, desprestigiado por todo lo que ha pasado en el pasado, al punto que de más de 20,000 profesionales solo se autopostularon 26, creo que fue al final el total. No es una muestra representativa de la cantidad de profesionales del derecho que hay en Honduras. Entonces, desde que solo se autopostulan 26, vemos que no hay credibilidad en el proceso. Yo tengo muchísimo respeto por muchos de los autopostulantes. De hecho, muchos son fiscales, otros son exfiscales, son profesionales que han trabajado, comprometidos. Sin embargo, el proceso no es creíble.
yo creo que el proceso no es creíble. Es una lástima, es un pesar, porque sí creo que para estos cargos se debería de elegir a los mejores profesionales que hay en Honduras. Pero cuando usted dice que el proceso no es creíble, entonces duda de los miembros de la Junta Proponente, porque mire, los políticos pueden negociar cualquier cosa, pero si los miembros de la Junta Proponente se amarran los pantalones y se ciñan estrictamente a la ley y actúan conforme a la ley, el resultado tiene que ser jurídico y apegado a ley, sin importar lo que piensen los políticos. Pero si usted duda de este proceso, entonces compromete la credibilidad de estos miembros de la Junta Proponente. Bueno, en el pasado, Renato, yo a las pruebas, como decimos los abogados, me remito. El relator de independencia judicial lo dijo que en Honduras, desde la Junta Nominadora, había habido una injerencia política. A lo largo del tiempo se ha ido avanzando en una matriz, pero la verdad es que en el pasado se ha evidenciado, porque lo dijo el relator de independencia judicial, que desde la Junta Nominadora se han ido allanando los caminos para que los políticos puedan nombrar a las personas que son de su simpatía. ¿Pero se atrevería a decir que lo mismo ocurre con esta Junta Proponente? No, no me atrevo a decirlo, honestamente no me atrevo a decirlo. Sé que ahí está un grupo de organizaciones de sociedad civil, el licenciado Ávila, que es el representante de la sociedad civil. Ellos han estado monitoreando, han estado encima del proceso, y no me atrevería a decirlo, y siento ese desencanto que tiene el licenciado Julio. Realmente es lamentable que los mismos proponentes se desencanten del proceso, pero mire usted, esto cada vez nos va a ir dejando más lecciones aprendidas. No puede ser que solo 26 personas se van a postular porque no hay credibilidad en el proceso. Pero el desencanto de Julio, yo entiendo que vendría por si resuelva en 24, 48 horas los posibles recursos de amparo la Corte Suprema, cuando nunca lo ha hecho así. Y debería resolver, Renato. Yo creo que debería resolver la Sala de lo Constitucional en el más corto plazo. Porque, pero resolver apegado a ley, derecho. A derecho, correcto. Claro, yo sí logré como fiscal especializada de niñez que una sala constitucional en el pasado me resolviera en tiempo récord una restitución de derechos de la educación a un niño en un centro educativo. Entonces yo creo que la sala constitucional sí debe pronunciarse rápidamente, porque hay una petición, debe pronunciarse, pero apegado a la ley. Ahora, yo lo que he entendido de Julio, y me disculpa Julio, pero ni modo, hay que preguntar así, que tú verías indicios raros y de manipulación si aceptaran, o mejor dicho, rechazaran el recurso que probablemente presente Luis Javier Santos y acepten el de Mario Urquía. Por supuesto, pero a ver, yo no soy quien para claro, en elementos. que ahí está el problema. No, a ver, Renato, yo no puedo tampoco dirigir o tratar de establecer que la Corte Suprema, en este caso la Sala Constitucional, hagan lo que yo pienso que es correcto. Ellos tendrán sus elementos, ¿verdad? Lo que yo sí creo, y estoy de acuerdo con la abogada Urbina, de que la Sala Constitucional está obligada, debería estar obligada, e históricamente no lo ha hecho, salvo en raras excepciones, a resolver rápidamente estos recursos. Pero lo que tenemos que leer o saber leer los hondureños, en este caso los miembros de la Junta Proponente, es a qué van dirigidas esas acciones de la Sala de lo Constitucional. Eso es un elemento que es cierto que tiene muchos visos de subjetividad, pero tenemos que saber leerlos. Yo creo que está claro acá. Y, Renato, cuando la semana pasada la lista Engel publicó las razones por las cuales consideraba que aquí hay manejo y manipulación política de algunos procesos, yo creo que estaba nada más repitiendo algo que ya toda la ciudadanía sabe, que vos y yo lo sabemos, que tenemos tanto tiempo y tantos años en este bregar. Entonces no se necesita ser muy inteligente ni estar muy bien documentado para saber ciertas cosas, Renato. Entonces uno puede intuir y saber. Ahora, eso no quiere decir que yo estoy intentando inferir o dirigir
elementos que la sala de la Constitución que le corresponden únicamente a Sí. los profesionales, a los 5 profesionales que constituyen la sala de lo constitucional en la Corte, ¿no? Antes de terminar con el tema, que ya va a ser para entrar al otro tema y escuchar a Wilmer Vázquez Florentino con su opinión sobre esto, y también a la doctora Lisette Cuello, quiero que te raspes, Monchito Matute, quiero que te raspes. Yo considero que Mario Urquía también es otro joven profesional y me pareció excelente la labor que hizo en la Junta Nominadora Mario Urquía. Pero ¿tú crees que Mario está bendecido o protegido por una varita que quieren que no quede excluido del proceso este de selección de las 5 personas para fiscal general? Antes de contestarle eso, me dice el abogado Marlon Duarte, en el 2009 se dio una resolución récord también en el caso de Romeo Vázquez Velázquez. Presentó un recurso de amparo ante la Corte Suprema de Justicia y en 24 horas le resolvieron a favor para que fuera restituido en el cargo como jefe de Fuerzas Armadas de Honduras. Entonces dice el abogado Marlon Duarte, claro que la sala puede pronunciarse lo más rápido posible sobre estos recursos. Bien, Renato, don Mario Urquía. Mira, me ha puesto un mensaje a Mario Urquía también. Sí. Renato me dice, me han excluido con una interpretación extensiva del artículo 8 de la ley de la Junta Nominadora, lo cual es contrario a lo que dispone el artículo 17 del Código Civil. Sí. Y por otro lado, se plantean aspectos éticos que pueden y deben valorarse en la matriz de evaluación no exclusión. Por otro lado, según el protocolo aprobado por la Junta proponente, obliga a quienes se excusan a nombrar sus sustitutos. La Corte Suprema de Justicia no lo hizo. Violan el propio protocolo y en consecuencia no podían constituir quórum, solo 5 antes que nombrarse o no los sustitutos. Mi exclusión es inválida, ilegal, injusta y vulnera mis derechos constitucionales. Bueno. Entonces va a ir a la sala constitucional. Sí, lo que te estaba diciendo, claro. Y don Mario Claro, Urquía, Mario va a don presentar Mario ese Urquía era la recurso. apuesta del Partido Liberal, Renato. ¿Perdón? Don Mario Urquía era la apuesta del Partido Liberal. Su afinidad con don Gianni Rosenthal. ¿Cómo afinidad? ¿Cómo es eso? Afinidad legal. Ah, bueno, dijiste afinidad, ¿verdad? Afinidad legal. Okay. Sí. Afinidad legal. Con la familia Rosenthal, don Gianni era uno de él era su candidato, pues. Sí, ok. Su propuesta para la Fiscalía del Ministerio Público. Wilmer, ¿qué piensas? Bueno, este es Entre más breve sea tu respuesta, más rápido pasamos al otro Claro, tema. no, yo creo que este es un ajedrez político y donde se mueven las piezas de acuerdo a los intereses de cada sector en este país y sobre todo no podemos desconocer las estructuras corruptas y criminales que de una u otra forma están detrás también de estos procesos, por un lado. Por el otro lado, creo que la experiencia en este momento está evidenciando si de verdad estos procesos son legítimos, son válidos o no, tal y como se han venido construyendo. Yo creo que algo importante que deberíamos de analizar en este momento es si el Congreso Nacional debería de revisar ya de una buena vez por todas la ley orgánica del Congreso y cambiar las reglas del juego para la elección de estos cargos, tanto de la Corte Suprema de Justicia como la Fiscalía General de la República. Y pensemos en qué momento fue que se diseñó esta estrategia de crear una junta nominadora, una junta proponente para la elección de estas figuras de la Corte y de la Fiscalía General. Y si estas no han dado los resultados que la población espera, tenemos los mismos resultados, tenemos que cambiar entonces la estrategia, porque significa que hay una manipulación y hay un control de los intereses políticos, partidarios, empresariales y yo me voy a atrever a decir criminales también, que quieren que esto se mantenga de la forma en la que va a satisfacer sus propios intereses. ¿Y por qué dijiste revisar la ley orgánica? ¿Qué tiene que ver la ley orgánica del Congreso? Porque a la larga la ley orgánica del Congreso Nacional es la que debería de determinar cuáles van a ser los mecanismos para la elección de estos cargos. Y sin duda alguna, en el pasado, esa manipulación dentro del Congreso Nacional hacía que a quienes se elegía para los cargos respondía a los intereses de X o Y partido político. Estoy de acuerdo contigo que la ley orgánica, eso es la herramienta
por la que se vuelven dictadores los presidentes de los congresos. Demasiada discrecionalidad. Si hay congreso antidemocrático con la ley orgánica que tiene, es el congreso. Entonces hay que Ahora, revisarla. lo que tú estás proponiendo es la reforma a la ley o a los artículos que permite que sean juntas proponentes y juntas nominadoras. Tú dices que Honduras discuta si vale la pena mantener junta proponente y junta nominadora para la elección de los magistrados de la Corte Fiscal. Pensemos, y Nora lo manejará mejor que yo como abogada. ¿En qué momento se crea una junta nominadora o una junta proponente? ¿En qué momento el Congreso Nacional delega esta responsabilidad constitucional de elegir a estos cargos? ¿Y por qué se ha hecho? Pero si a la larga van a seguir manipulando desde el Congreso Nacional una junta nominadora o una junta proponente, entonces mejor pongamos las cartas en la mesa y discutámoslo. Ok. ¿Y usted, doctora? Yo sé que usted es una mujer con mucha formación también y opinión. Lisette Cuello. Dejemos que los expertos Ok, hagan los muy bien, análisis. muy bien. No te vayas, Julio, porque mira que está Mario Urquía también en la línea telefónica, nos está llamando Mario. Mario, ¿tú presentarás ese recurso de inconstitucionalidad, entiendo, a la sala respectiva en el Congreso? Muy buenos días, Renato. Un saludo a tus panelistas. En realidad sería un recurso de amparo. Recurso de amparo, discúlpame. Sí, una acción de amparo, ¿verdad? Que estoy no tiene que ver valorando, nada. Sí. Que estamos trabajando precisamente en eso, en este momento. Pero quisiera yo desmentir categóricamente lo afirmado por Ramón Matute, hablando de afinidades con la familia Rosenthal, dando a entender hasta familiaridad. Eso es absolutamente falso. Legal, es absolutamente falso también lo legal. que dice Ramón, que yo soy candidato del Partido Liberal. Yo me he postulado de manera voluntaria y me he sometido a este proceso porque cumplo con todos los requisitos constitucionales y legales para aspirar al cargo. Obviamente que el día de ayer yo interpuse un recurso de reposición, en primer lugar porque me asiste la razón y el derecho, puesto que se me está excluyendo mediante una interpretación extensiva o teleológica que no está contemplada en la ley cuando una disposición, como el artículo 8 de la Junta Nominadora, establece con claridad qué es lo que no podemos nosotros optar como exmiembros de la Junta Nominadora. Y es claro el legislador al decir que esta prohibición es dentro de los tres poderes del Estado: el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial. No cabe una interpretación teleológica o extensiva de la misma. Se ha argumentado ahí en la resolución que me excluye, Renato, que el Ministerio Público únicamente tiene autonomía para el ejercicio de la acción penal pública, pero que depende del Congreso Nacional. Un razonamiento absurdo y totalmente fuera de toda lógica legal. El Ministerio Público es un órgano de rango constitucional, es independiente de los poderes del Estado. Y se ha argumentado también, por otro lado, aspectos de carácter ético. Hay suficiente jurisprudencia internacional al respecto y este asunto que menciona el licenciado Raudales perfectamente se puede evaluar en la matriz de evaluación y no determinar una exclusión injusta, ilegal y totalmente fuera de los mismos procedimientos que ellos aprobaron para el funcionamiento de la Junta Proponente. Vea usted, la Junta Proponente establece en su protocolo que cuando un miembro de la Junta se excusa o es recusado, el sector que representa debe nombrar el sustituto y tiene 48 horas para hacerlo. ¿Qué pasó con la Corte Suprema? No nombró ni se le requirió para que nombrara sustituto. Por tanto, al momento de decidir sobre mi tacha, no podía constituirse el quórum de 5. Tenían que haber comunicado a la Corte y requerirlo para que nombrara los dos sustitutos y poder así discutir mi caso. La misma ilegalidad realizaron el día de ayer. Se levantó la Corte, no nombró sustituto y votaron, no declarando sin lugar, ni siquiera se dijeron inadmitiendo el recurso de reposición. Hay que leer esa resolución de la tacha
para ver la serie de errores que contiene, para ver las aberraciones que se plantean ahí, violentando la ley y mi derecho constitucional a optar a cargos públicos. Sí, sí, hemos entendido tu argumento, Mario. Muchas gracias, Mario Urquía. ¿Cuándo presentas el amparo? Bueno, no me han notificado aún la reposición. No me han notificado aún la reposición, Renato. Espero de que ellos sí en tiempo récord serán diligentes en notificarme para yo poder hacer uso de los derechos que me corresponden. Muchas gracias, Mario. Mario Urquía. Julio. Gracias, Renato. Bien. Palabras finales, Julio Raudales. Sí, muchas gracias. Un par de elementos nada más, Renato, que me parece que son importantes y que los televidentes deberían de tener claro. Primero, yo creo que el elemento teleológico sí es válido en este caso. Cuando hablamos de teleología estamos hablando de objetivos. ¿Cuáles son los objetivos? Cuando, por algún motivo que yo desconozco, el legislador en la ley de la Junta Nominadora establece en su artículo 8 que una persona que ha pertenecido a la Junta Nominadora para elegir a la Corte Suprema de Justicia queda inhabilitado de cargos en los poderes del Estado, hay un elemento, hay un objetivo para esto, y es evitar que estas personas sean premiadas o no por su actuación o no en esta Junta. Y es evidente que esto debería de ser para cualquier cargo, conociendo la calidad de políticos que tenemos, Renato. Y no es necesario mencionar nombres, pero conociendo la calidad de los políticos que tenemos, que todo lo hacen por arreglo, es importante entender por qué una persona que participó en la Junta Nominadora no debería de continuar por lo menos en 2 años, dice la ley, en un cargo. Que está bien que lo dice únicamente o taxativamente para los 3 poderes del Estado, pero que creo que se puede fácilmente interpretar que también debería de ser para cualquier cargo que requiera de un acuerdo político, como es este caso del fiscal general y fiscal general adjunto. Pero si la ley no lo dice, Pero se puede interpretar, Renato, para eso existe. A ver, yo estoy de acuerdo, yo entiendo que en nuestro derecho latino, en nuestro derecho romano, que es el que nos alimenta, nosotros los latinoamericanos, la ley es la principal fuente de derecho, pero no es la única, Renato. Hay otras fuentes del derecho también. La jurisprudencia, la interpretación también son fuentes del derecho. Entonces hay que entender esto. Yo creo que cuando uno estudia teoría general del Estado, sabe por qué a los gringos y a los ingleses y a los nórdicos les va tan bien, porque no tienen este derecho romano, que es el que nos alimenta a nosotros, en donde se asume que solo la ley es la única fuente del derecho, ¿verdad? Hay otras fuentes del derecho. Sí. Eso es un elemento. El otro tema que quiero que quede bien claro es que evidentemente en el caso nosotros no recusamos a los magistrados de la Corte. Les pedimos que voluntariamente ellos se excluyeran por una sencilla razón. Ellos fueron electos, los 15 magistrados fueron electos por la Junta Nominadora. En este caso específico no cabía que vinieran 2 magistrados más. Y si se puede lograr un quórum con 5 miembros de la Junta Proponente, no veo que haya algún problema. Hay que recordar que la presidenta de la Corte se excusó voluntariamente del caso de José Luis de Melara, del abogado Yuri Melara, y tampoco vino alguien a sustituirla porque no era necesario si había quórum todavía con 6 miembros de la Junta. Entonces, si hay quórum, nosotros podemos resolver los 5. Ese es un elemento. Y por otro lado, yo sí quisiera decirle a Wilmer que yo, por supuesto, respeto su punto de vista, pero a mí me parece, Renato, que debemos de avanzar y bueno, con Wilmer somos muy amigos y nos queremos muchísimo. Y lo hemos conversado, creo, Wilmer. Con Wilmer venimos hablando desde el 2002, cuando estábamos trabajando en la estrategia de reducción de la pobreza, y ahí está la doctora Lizeth Cuello también, que más bien para nosotros, ellos eran parte del Consejo Consultivo de la ARP y yo estaba en el gobierno. Yo era un técnico del gobierno, no era funcionario, era un técnico. Pero yo recuerdo que justamente uno de los elementos clave que ellos decían era la importancia de que el Consejo Consultivo tuviera más discrecionalidad, tuviera más fuerza. Yo creo en los procesos de ciudadanización, Wilmer y doctora Cuello. Creo que es importante que la ciudadanía adquiera más bien más elementos. Para mí, mira, te voy a decir una cosa y con esto termino. Para mí, temas como el Banco Central de Honduras,
que el presidente de la República esté eligiendo al presidente del Banco Central de Honduras. Es una aberración. En otros países son como el ejército, la gente del Banco Central. Es por carrera. Es imposible que un general llegue a general sin haber pasado por teniente. Entonces, lo mismo debería suceder en estos casos. Para mí, la Fiscalía debería de ser un órgano en donde se suba por carrera y que está bien quienes elijan, más bien sea la ciudadanía, los expertos de la ciudadanía, ¿verdad? Que se juntara un grupo de economistas, que la ley estableciera que se juntara un grupo de economistas sabios de acá de este país y que ellos eligieran conforme a criterios totalmente técnicos al presidente del Banco Central o al fiscal del Ministerio Público, un grupo de ciudadanos que entiendan el tema del Estado y de la importancia de la justicia. Estos elementos tienen que ciudadanizarse todavía más bien y quitárselos de las manos a los políticos. En vez de decir que hay que eliminar las juntas proponentes y las juntas nominadoras, hay que darles más fuerza para que sean ellos más bien con su sabiduría y con su respetabilidad los que propongan este tipo de elementos. Ok, fíjate que tú te preocupas porque el presidente de la República nombre al presidente del Banco Central. Deje de verse la hora, ya vamos a entrar al tema. Y Javier Milei, el libertario argentino, dice que ¿para qué quieren Banco Central? Cierto. Si llega a ser presidente, miren, y tiene posibilidades Javier Milei, libertario, de derecha. Que si llega a la presidencia argentina, elimine el Banco Central. No necesita Argentina Banco Central. Julio es preocupado porque aquí el presidente lo nombra y Milei dice nada de Banco Central. Ajá, dime, Renato, mira, yo también soy libertario, pero te voy a decir una cosa. Yo me escribo a la escuela austriaca, siempre lo he dicho, pero te voy a decir una cosa. En política, y estoy hablando de política en el buen sentido de la palabra, en política económica, hay cosas que se pueden hacer y hay cosas que no se pueden. Javier Milei, yo lo he seguido, pero Javier Milei no es serio, hombre. Él sabe, si él entiende el tema económico, él sabe que eso de eliminar el Banco Central en Argentina, que ya lo han hecho países como Ecuador y El Salvador, ¿verdad? Que no tienen moneda ya, ¿verdad? Que están dolarizados. Él sabe que en Argentina eso es una cuestión que no se va a poder lograr en los 4 años que él tenga para gobernar si es que llega a ser presidente. Pero ya lo vamos a ver. Pero mira que entre más pregona esto, más jóvenes se suman a su causa. ¿Ves? Renato, el día de ayer yo publiqué una columna que se llama Antipolítica, en donde yo los invito a que la lean. No me quiero hacer propaganda yo mismo de lo que yo escribo, pero la verdad es que para los políticos es mucho más fácil criticar al establishment y decir que van a destruir todo, porque así ganan más votos, sobre todo de los jóvenes, pero eso no es tan cierto, ¿no? Claro. Bueno, muchas gracias, Julio Raudales. Entonces, ya saben, Julio Monchito, se va de la Junta Proponente si a nivel de la Sala Constitucional hay un fallo en 24 a 48 horas. Peor si es a favor de Mario Urquía. Bien, yo solamente yo a don Mario Urquía lo respeto, Renato. Es amigo mío también personal. Pero solo permítame, porque hizo alusión a mi nombre. No me dé órdenes. No, o sea, es una broma. No, yo sé, yo a Renato también lo admiro y lo respeto mucho. Pero mencionó y me dice que es mentira lo que digo. Don Mario, yo cubro el Congreso Nacional de la República. Yo paso metido cubriendo la fuente de manera presencial, no es que me lo dicen terceras personas. Si usted es un acuerdo entre Libre y el Partido Liberal. ¿Qué estás diciendo? Un acuerdo entre Libre y Partido Liberal antes de que usted fuera excluido ya definitivamente de esta lista. ¿Qué estás diciendo? Repetir lo que estás diciendo. Era un acuerdo. ¿Quién? Mario Urquía. El abogado Mario Urquía, era un acuerdo entre Libre y Partido Liberal. Y así lo dio a conocer. ¿No se acuerda usted, don Manuel Rodríguez, cuando nos dio la entrevista y que fue pública? Bueno, pero que lo diga Manuel Rodríguez, que lo diga Rafael Canales, no quiere decir que son dueños de la verdad de ellos. Me preocupa más que tú lo estés diciendo. Es que, permítame, Renato. Y no porque no creo en vos, sino porque lo estás sustentando y estás manteniendo porque esa posición. Los mismos diputados en el Congreso lo están diciendo, Renato. Los mismos diputados en el Congreso Nacional de la República, tanto de Libre como del Partido Liberal, lo dice a la prensa, lo ventila a los reporteros, lo ventila a los que cubrimos la fuente parlamentaria. Ahora, que haya quedado fuera don Mario Urquía de la lista, ese ya es otro tema y es otro pisto, Renato. Es otro pisto. Mira, aquí me escribe una persona y me dice, Ramón, tengan cuidado de que no se pueda crear un escenario de crisis en estos días por este tema de elección de fiscal. La peor crisis es que el Congreso desconozca el listado que le mande la Junta Proponente. Correcto. Esa sería la peor crisis y que ellos de dedo elijan a una persona que no esté en la nómina.
o de los 26 que se de los 26 que autopostularon. estén ahí. Sí. Bien, Renato, ese era mi punto de vista. Bueno. ¿Verdad? Referente Se a este respeta. tema. Repito, yo respeto mucho y admiro mucho a don Mario Urquía, él lo sabe. Muy bien. Bueno, De Renato. muchas gracias mucho. Y ahora sí, venimos con el tema central. Igual que estuvo de intensa a esta hora, va a estar de intensa la próxima hora con el tema central. Y teniendo espacio para poner las 6 pausas comerciales que tiene frente a frente. Comencemos con la primera. En Estados Unidos es el presidente que los propone. Exacto, claro. Sí, los proponen, no hay Los ningún proponen problema. los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y luego el Congreso los avala o rechaza el nombramiento. Bueno, ya dejamos todo esto, tiempo habrá para seguir debatiéndolo y ahora pasemos al caso de la niña Keren López, ¿verdad, doctora? Así Keren es. López. Keren López. La Dirección Nacional de la Niñez y la Familia, Niñez, Adolescencia y Familia, arguye desde ayer que la niña no murió por una supuesta violación, que murió por otras patologías en un hospital del norte. Pero en todo caso, siempre le preguntaremos a la doctora en el transcurso del programa si pudo haber sido violada esta niña de 11 meses. Es decir, cuando un niño está en la Dirección de la Niñez, Adolescencia y Familia, es el Estado que lo está protegiendo. Entonces, ¿por qué ha habido mucha, pero mucha opinión de esto? Porque no se concibe que en las propias instituciones del Estado, que está obligado a proteger a estos niños, pudiese ocurrir un hecho de estos. Y por aquí viene el debate. Doctora, en todo caso, la niña está confirmado que murió no por una supuesta violación sexual, sino por otras patologías. Así es, así es. Así lo ha afirmado incluso el director general del hospital, Mario Catarino Rivas, en el que afirma, y es creíble, digamos así, porque recordemos que la niña ingresó hace 3 meses atrás al hospital por estar en un estado de desnutrición grave. El hospital la recibe, le da el tratamiento de soporte nutricional, la deja en condiciones que puede salir del hospital y ser atendida en un centro especializado en procesos de nutrición con el cual la Dirección de Niñez y Familia ha tenido de años esa relación de referencia. La niña entra al centro, es privado, y empieza su proceso de recuperación nutricional. Lamentablemente, sufrió una infección que es frecuente en niños con desnutrición y su sistema inmunológico, que ya está seriamente afectado, no permite la autodefensa y ella se agrava. El centro la lleva en condición de gravedad al hospital nuevamente y allí entre los diagnósticos que se consigna, además de la septicemia, la neumonía, la desnutrición, la clínica que la atiende escribe entre los diagnósticos sospecha de abuso sexual. La niña, lamentablemente, no resiste el proceso que le están dando en el hospital por su condición y fallece. Es necesario esperar los resultados de las investigaciones forenses para determinar si efectivamente hubo o no abuso sexual por esa sospecha clínica y en qué tiempo fue eso. Porque inclusive, ¿verdad?, no se consigna ahí signos evidentes y graves de abuso sexual. Lo que prima es su condición por la septicemia, que septicemia es cuando la bacteria se va a todo el cuerpo y que en un cuerpecito como el de la niña inmunodeprimido hace que no resista y fallece. Eso es la información que hemos recopilado el fin de semana con el equipo. Inmediatamente que nos enteramos del caso, conformamos un equipo del personal y personal de apoyo que estamos teniendo
en esta administración, que recuerden, tengo un poquito, 2 días, 3 días más del mes, que he asumido esta gran responsabilidad, que se ve también enfrentada a estas dificultades de tener espacios para proteger a los niños y a las niñas. La dirección interviene en este caso cuando la niña fue dada de alta de su proceso nutricional, porque el hospital considera que la niña no puede retornar en este momento a su familia, donde tuvo todo el proceso crónico de desnutrición, y es necesario protegerla en un centro especializado que vaya haciendo su recuperación. En síntesis, y ha declarado el médico del hospital, la niña no murió a consecuencia de abuso sexual. No se puede determinar, y habrá que esperar, si hubo o no hubo, y si hubo, ¿cuándo fue? Entonces sé que la ciudadanía reclama. Si estando dentro del centro o antes de llegar al centro. Efectivamente, habría, y nosotros damos curso a que las investigaciones procedan. Y así debe ser. Y usted no se puede responsabilizar de algo si apenas tiene 32 días de estar ahí en la Dirección Nacional de la Niñez, Adolescencia y Familia. Al contrario, así es que se enfrentan los problemas. Así es. No omitiéndolos. Así es que se enfrentan los problemas. ¿En qué centro es que tuvo la niña del DINAF? Se llama Nutrihogar. Es un centro en San Pedro Sula de más de 20 años de trabajo con niños. Atienden a menores de 5 años. Nosotros también, como parte del procedimiento que debe hacerse para asegurar que el resto de niños esté en condiciones de protección, visitamos el centro. ¿A ustedes lo subcontratan? Así es. O sea, tenemos una relación interinstitucional. Es privado. ¿Y ustedes le pagan a este centro por cuidar los niños? No, fíjese que con este centro en particular, como en muchos otros, no tenemos un convenio de pago. Tenemos una relación interinstitucional y en este caso especialmente por su experticia en nutrición, en la recuperación. ¿Cómo se financia ese centro entonces? Ellos tienen financiamientos privados, ¿verdad? Casi que de, gente tengo que decirle, altruista, ¿verdad? Que financian toda su operación. Y tienen, déjeme decirle, instalaciones muy apropiadas para la labor que dedican. Los niños están en 2 grandes salas, todas las cunitas están a la vista las 24 horas del día, porque no solo por protección de los niños, recuerde que estamos hablando de niños en condición grave por su desnutrición, entonces precisa que durante todo el tiempo el personal esté observando su evolución. Bueno, grandes filántropos que mantienen ese centro privado en San Pedro Sula. Esta es la niña. Pues no podría asegurarle porque personalmente no la vimos. No. Bueno, es que pero el ahí Heraldo, es importante. el Heraldo saca la fotografía. Ella es. Es. ¿Se pueden sacar estas fotografías? Está editada, pero la verdad es que todos sabemos que es la niña. Bueno, sí, se identifica la pero niña. Públicamente muy difícilmente uno, si esta niña se recupera, la va a identificar por esta fotografía, ¿no? Yes. Renato, Es que yo le carita pregunto a usted porque me recuerdo cuando era fiscal de la niñez, adolescencia y familia, que nos criticaba cuando sacábamos fotografías de menores y lo sigue criticando. Por eso mejor le pregunto. Del Código pero de está la editada Niñez, la carita. Está editada, sí. Doctora, el artículo 34 del Código de la Niñez y Familia insta a los medios de comunicación a proteger, reservarse la publicación, incluso del nombre de los niños y las niñas. Pero está editada. Sí, claro. Está editada. Quiero poner esta fotografía que hoy publica el Heraldo en la columna inferior derecha. Esta es la niña, está editada. La niña de 11 meses, ¿verdad? Sí. 11 meses que miren ustedes, esta niña ojalá que sobreviva, que... No, ya falleció. No, ya falleció. Ya murió, la niña murió. Ah, murió la niña. Falleció. Sí. Sí, la niña murió. Sí, yo pensé que solo a mí me pasaba eso. Sí. Es que como hay tanta noticia. Que las situaciones... Pero no, lamentablemente... ¿Cómo salir de estos enredos? Sí, murió la niña, claro. Sí, lamentablemente falleció. Y mire, ese tipo, digamos, por eso no le puedo decir, pareciera la niña que cualquiera no conoce, ¿verdad? Dice, pero lo que la niña está es hinchada, en términos coloquiales, está con un edema generalizado porque la desnutrición es proteico-calórica. En su sangre no hay
suficientes, digamos así en términos coloquiales, proteínas, y entonces el agua se sale al tejido. Entonces algunos padres incluso dicen, no, si mi niña está bien gordita, lo que está es edematizada. Renato, y en pero esas condiciones fue que ingresó al hospital. Vamos a escuchar la opinión de una mujer que fue fiscal de la niñez y que, aún sin serlo, sigue involucrada plenamente en la protección de los niños. Nora Urbina, e igual a Wilmer Vázquez, pero solo después de la pausa, porque me atrasé un poquito con ellas y les pido disculpas por esa inexactitud mía de preguntar si estaba viva la niña. La verdad que tanta información que manejas en el día que algunas veces tiendes a cometer estos errores. Mis disculpas. No me gusta cometerlos, pero ahora que lo cometí, aceptarlo. Y tampoco no justificarme. Lo cometí. Somos humanos. Somos humanos, dice Wilmer. Redes Sociales es presentado por el Color Sale de Óptica La Curazao. Hasta 70% de descuento en aros y lentes. Todos los nuevos estilos están aquí. Damos lectura a sus comentarios a través de nuestro WhatsApp. ¿Y cómo es que se la quitan a la madre por desnutrición y luego pasados 3 meses está más desnutrida y muere? Ahí hay cierta culpabilidad, comparte nuestro televidente. Más mensajes. Abuso o no, el DINAF había separado a la niña de sus padres hace 4 meses. Ellos eran los responsables del cuidado de ella. ¿Con qué intención separaron a esa niña de sus progenitores? Es peligroso con los antecedentes por tráfico de niños que tiene el DINAF en esta administración. Pongan cámaras en esos centros del DINAF, comparte un televidente. Más mensajes, como lo quieran poner o explicar, es una negligencia de parte del DINAF, no evada sus responsabilidades. Vamos a darle lectura. Hay que prestar mucho ojo a las declaraciones que dio la mamá de la niña cuando le dijo a la doctora: solo yo y mi madre bañábamos y cambiábamos porque yo no confío ni en mi propia sombra, y que sospechaba de todo. Ojo con eso. La madre ya sabe algo anterior a los 3 meses fuera de casa. Hay que investigar antes de los 3 meses que llegó al DINAF. Hay que investigar lo vivido en el hogar también acerca de la sospecha de violación. Renato, estas cosas pasan a diario, el abuso que ejercen a los menores, y estas organizaciones que ayudan con el cuidado de los menores son instituciones que son financiadas por fondos externos, no los supervisan. En la 16 de septiembre en Hogares Avi pasó lo mismo, violaron a varias menores y era el administrador. Llegaron las autoridades, pero deberían de supervisarlos, de investigar antes de darles a los menores. Y un mensaje más: dejen de justificarse, que hagan una autopsia a la niña e investiguen si hubo abuso. Ya basta. Xiomara comparte un televidente. Continúe usted compartiendo su opinión a través de redes sociales. Redes Sociales fue presentado por el Color Sale de Óptica La Curazao. Hasta 70% de descuento en aros y lentes. Todos los nuevos estilos están aquí. Abogada Nora Urbina. Sí, bueno, mire, Renato, yo lo que quisiera en este programa aprovecharlo al máximo para dejar claro que hay una responsabilidad del Estado cuando un niño o una niña es puesto en manos de la institución rectora de políticas de niñez. En este caso, y es legal esto, está ordenado en el Código Procesal Penal y en el Código de la Niñez. Cuando hay una situación como esta, la DINAF es llamada para que brinde medidas de protección. En ese sentido, fue correcto el llamado que el hospital hizo a la DINAF. Ahora, ¿qué pasa con la DINAF? Bueno, la DINAF tiene que seguir los estándares internacionales, los postulados del Código de la Niñez y la Adolescencia y toda la normativa que se ha elaborado en torno a la protección de la niñez. Esta niña, por la edad, era menos de 1 año. Lo más indicado era buscarle, dejarle en un entorno familiar, con todos los cuidados en salud. Si el hospital estaba dándole el alta, era porque la niña podía ser manejada extra hospitalariamente. Entonces, ya el Código de la Niñez nos da la cantidad de medidas de las que la DINAF se puede auxiliar. Una de ellas, bueno, es la amonestación de los padres. Se pueden amonestar los padres, se les pueden hacer un llamado de atención
y se les puede dar el apoyo, la asesoría, el acompañamiento para que en el entorno familiar el niño o la niña sea atendido y les sean restituidos los derechos bajo esa supervisión. A mí me extraña en este caso porque hay un papá, hay una mamá presente y hay una situación severa de desnutrición. Entonces hay que ir un poco más allá. ¿Qué pasa? ¿Será que estos padres no tienen los recursos? Honduras es un país que tiene el 74% de pobreza y tiene más del 54%, 60% de pobreza extrema. Entonces, muchos de estos casos van a llegar a la DINAF. Entonces, es necesario atender esa gradualidad de las medidas de protección. Primero, tratar de dejar el entorno familiar, a la niña en el entorno familiar, si es que hay condiciones, si llegan los programas sociales del gobierno. Los bonos han tenido miles de nombres. Yo he tenido ese desencanto siempre, Renato, y se lo he dicho a usted, bono vida mejor, bono 10.000. Pero bono... si no hay condiciones en el entorno familiar, entonces, buscar otra familia. Otra familia, porque en este centro hay 17 niños. Atender 17 niños de manera personalizada va a ser sumamente difícil. Además, todos los niños tienen una condición complicada. Entre ellos se pasan virus, bacterias. Entonces, lo mejor era dejar a ese niño, a esta niña, en una medida de protección. Pero ¿qué tan fácil es encontrar una familia que acepte una niña? Siempre hay familias. Claro, DINAF tiene familias certificadas. Hay un programa que se llama Familias de Protección y hay familias certificadas. Mire, Naciones Unidas ya nos dice en las reglas de Naciones Unidas para las alternativas de cuidado, niños menores de 1 año debe procurarse que vayan como medida de protección a familias y eso lo tenemos que cumplir. Y entonces esta niña pudo haber tenido menos posibilidad de contagiarse, contaminarse y pudimos haberle salvado la vida. Yo creo que como van a llegar muchos casos y llegan casos de desnutrición, DINAF tiene que ver esta gradualidad de las medidas como la última opción, dice el código, es llevarla a una institución residencial, es decir, a un centro. Nosotros reconocemos que el centro puede tener las mejores condiciones, puede tener un excelente personal, pero esa atención personalizada, esa posibilidad de que se contagien, se contaminen uno con otro niño, es muy alta. Yo creo que en este caso tenemos que esperar la respuesta de medicina forense. Es muy probable, porque lo que hay es una sospecha de abuso, que la niña no fue abusada sexualmente. Podría ser, ¿verdad? Como digo, depende de la investigación, pero lo que sí tiene que quedar claro que la DINAF tiene que revisar esos procedimientos. Y además, Renato, hay una obligación del Estado, y la tiene la DINAF, de supervisar las instituciones residenciales de cuidado alternativo. En el pasado, y sigue ocurriendo, algunos niños en efecto han sido abusados sexualmente en los centros, pero esos casos, mire Renato, el caso de Colón, hay 7 personas privadas de libertad por ese caso. El centro está cerrado. En el caso del centro de San Pedro Sula, fueron acusados también los agresores de los niños, están privados de libertad también los agresores. Y yo creo que el Ministerio Público debe hacer y hace su parte, pero la DINAF tiene que supervisar estos centros para que no ocurra. Lo peor que puede pasar hoy es que la gente diga, no, los niños no pueden ir a esos centros porque los van a violar. No. Tenemos que exigir que el Estado cumpla, que se supervisen esos centros, que se le dé un presupuesto digno a la DINAF. Pero también, Renato, es una necesidad sentida que el Cigadena se instale. Y yo digo, pero todos dicen Cigadena, pero ¿qué es el Cigadena? Yo quiero que la gente sepa lo que es el Cigadena. El Cigadena es el Sistema de Garantía de Derechos de la Niñez en Honduras. Este sistema articula a través de la ley a todos los que se deben articular: salud, educación, DINAF, juzgado, fiscalía, todas las instituciones que se tienen que articular en el nivel nacional, departamental
y local. Para darle más protección a la Para niñez. darle mayor protección, porque mire, la DINAF y el Estado de Honduras no solo debe trabajar con los niños que son vulnerados en sus derechos. El Estado de Honduras tiene que trabajar en la promoción de derechos, en la prevención de situaciones como esta, y para eso es el Cigadena. El Cigadena es para prevenir, para promover derechos, pero también para proteger a la niñez a través de ese subsistema de protección. Vamos a ver, Wilmer, desde COIPRODEN, porque yo sé la relación de amistad, de aprecio que tienen con la doctora Lisette Cuello, que ahora es la titular de la DINAF. ¿Qué recomiendas? Algunos dicen, no hay justificación. Pero miren, yo sí justifico a esta profesional porque es el compromiso desde hace décadas con la niñez, si apenas 32 días. Y estoy seguro que ese caso específico de la niña Keren López ni lo conocía todavía. Desde esa perspectiva, yo la justifico a ella, no a la institucionalidad que ha estado huérfana y debilitada desde hace muchos años. Ahora su obligación es devolverle credibilidad a esa institución llamada Dirección de la Niñez, Adolescencia y Familia. Tú desde el COIPRODEN, ¿qué recomiendas? Bueno, primero nosotros nos solidarizamos con la familia de la niña. Claro que sin duda hay que reconocer que hay una situación difícil que le toca enfrentar a la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia y sobre todo a esta nueva administración. Lamentamos que se tengan que dar estos hechos, estas situaciones difíciles para poder reflexionar aún con mayor profundidad, no solo nosotros como defensoras y defensores de derechos de niñez o la abogada Nora, sino más bien la reflexión y la reconsideración que debe de tener el gobierno en función de la responsabilidad que tiene a través de una instancia que garante y tutora de derechos de niñez y adolescencia en el país. Y como muy bien decía la abogada Urbina, la DINAF y el Estado debe de ser tutor de la niñez indistinto de su condición económica, política, social, o sea, es de todas y todos los niños y niñas de este país. También esta situación evidencia la vulnerabilidad que ha tenido la DINAF como instancia rectora en Honduras. Y como muy bien lo decía Renato, no de ahora, sino que esto ha sido histórico. Y también reconocer que hechos de esta naturaleza se vienen dando a lo largo y ancho del territorio nacional y que la población en general debemos de estar atentos para poder denunciar de manera inmediata cuando veamos que existe vulneración de derechos y debemos de prevenirlos y que la denuncia permanente a través de diferentes instancias como el Sistema Nacional de Emergencia 911 o la Fiscalía de la Niñez que tenga presencia en los territorios, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos y otras instituciones, estamos en la obligación, la ciudadanía en general, de poder denunciar para que el Estado cumpla con su responsabilidad. Pero ahora mismo nosotros lo que estamos demandando de la institución es, primero, del gobierno, debe de acompañar y fortalecer esta institución. No puede ser una institución utilizada para colocar activistas políticos sin el perfil adecuado para poder atender a las niñas y niños de este país. Yo creo que ya es tiempo que los gobiernos sean serios en relación a las decisiones que toman con esta institución. La importancia que hay en este momento para que el Congreso Nacional pueda focalizar mayor inversión para que la institución pueda contar con todo el recurso humano y logístico necesario en todas las regionales del país y sobre todo que cuenten con ese personal calificado, profesional, con expertise, con enfoque basado en derechos de niñez, que pueda hacer las remisiones cuando corresponden para poder prevenir o para poder atender a las niñas y niños. También lo decía la abogada Urbina, la importancia de las decisiones que se deben de tomar ahora y es la desinstitucionalización de las niñas y los niños. Esta debe de ser la última medida o la última alternativa. Desinstitucionalizar. Es que sacarlo de los centros a los niños, que no estén en los centros. Es que el problema es que las mismas familias, a veces por cualquier situación, a un niño porque es malcriado con el papá o la mamá, por malas gavillas,
porque está en la calle, lo primero que buscan es institucionalizar al niño y la niña. Y esa no debe de ser la opción. Aquí hay una responsabilidad. Quitarse la responsabilidad. Claro, hay una responsabilidad que en primera instancia la debe de asumir el padre y la madre, sí. El seno de la familia, lo debe de asumir la comunidad. Y por eso la importancia de lo que mencionaba la abogada Urbina, es cómo logramos que el sistema integral de garantías de derechos de niñez esté funcionando. Que esto no solamente sea un documento muy bien elaborado, sino que en la práctica funcione en el ámbito nacional, departamental y local, la responsabilidad que asumen los gobiernos municipales y todas las instituciones que tienen presencia en el ámbito municipal, para asumir todo, claro. Porque es que siempre se piensa, Renato, que la responsabilidad de atender a la niñez en el país le corresponde solamente a la DINAF, y eso no es cierto. La DINAF es el ente rector, el que busca los mecanismos de coordinación interinstitucional, el que debe de garantizar que las políticas de Estado se implementen en el país, el que debe de cumplir con la función de poder supervisar permanentemente todos los centros de cuidado de niñez en el país, para verificar, ya lo mencionaba la abogada Urbina, esas directrices del sistema de las Naciones Unidas, ese enfoque basado en derechos de niñez, derechos humanos, debe de estar en todas las acciones y las metodologías de trabajo dentro de las organizaciones. Mira, Mime, esto tiene que decirse. El problema histórico de la DINAF no se resolvió la mañana o el mediodía o la tarde en que nombraron a Lisette Cuello ahí. Sí. No. Es decir, si así piensan, tomaron una decisión coyuntural. El problema no se resolvió ahí. El problema se va a resolver, como lo han dicho ustedes, y esto tengo que remarcarlo yo como periodista y moderador del programa. El problema se va a resolver cuando el gobierno, cuando las alcaldías, cuando la institucionalidad de Honduras, a partir de ahora que nombraron a una gran mujer con mucho sentimiento y compromiso y además conocimiento en la niñez, le den el apoyo. Le den el apoyo. Si no, Lisette Cuello va a salir como salen muchas personas de ahí de la DINAF. Y ese es el puntito que vamos a remarcar ahora después de la pausa, Nora. Sí, ese es el puntito que vamos a remarcar. Y una gran ayuda, que no la estén presionando por meter simpatizantes y activistas políticos ahí. Porque así es que comienzan a arruinarse las instituciones. Es decir, está bien cuando el activista, el militante o el simpatizante de cualquier partido reúne los requisitos para trabajar en una institución. Bienvenido ahí. Pero cuando se presiona para nombrar a cualquier persona solo por la satisfacción de dar empleo a nuestros militantes, ahí se comete un gran error. Esa DINAF no es para jugar con ella, es para acompañarla institucionalmente. Sobre esto vamos a seguir dialogando aquí con Lisette Cuello, con Nora Urbina y con Wilmer Vázquez Florentino. Continuamos con Frente a Frente gracias a Biotos. Quita la tos y sube la defensa de toda la familia. Redes Sociales es presentado por el Color Sale de Óptica La Curazao. Hasta 70% de descuento en aros y lentes. Todos los nuevos estilos están aquí. Damos lectura a sus mensajes. Se le está dando importancia solo a lo de abuso sexual. ¿Cómo es posible que una institución que se dedica al cuidado de menores no pudo recuperar la salud de ese angelito en 3 meses? Se la quitaron a los padres por desnutrición y ellos no la estabilizaron. Entonces, muy probable que con sus padres no estaría muy bien nutrida, pero estuviera viva, comparte nuestro televidente. Una reflexión lógica. Y el apoyo a esa madre y a ese padre, ¿qué harán? Pero dejen de echarle la culpa solo al Estado, tienen que rodar cabezas, comparte nuestro televidente. Damos lectura a más de sus mensajes. Buen día, ahora hay que sentar un precedente, ahora ya es tarde para la niña. Debieron dejarla con sus padres bajo supervisión y el gobierno darle bonos o alimentos. Gracias, continúe compartiendo su opinión a través de redes sociales y a través de WhatsApp. Redes Sociales fue presentado por el Color Sale de Óptica La Curazao. Hasta 70% de descuento en aros y lentes. Todos los nuevos estilos están aquí. Ahora, hay que estar claro en esto, que usted como directora del DINAF, aunque solo tenga 32 días, debe asumir la responsabilidad. Debe asumir la responsabilidad. Pero en 32 días es difícil conocer caso por caso de todos los niños. Eso, y en eso yo justifico a la doctora. Ahora,
¿Qué lecciones está sacando de este caso lamentable en que murió la niña Keren López? Bueno, recuerde que nosotros tenemos 30 años de trabajar en derechos de niñez y conocemos las debilidades del Estado porque hemos sido parte de los informes en donde se apunta esas debilidades institucionales. Ahora, incorporada a la dirección, recogiendo toda esa experiencia y particularmente en este caso, desde nuestro primer día apuntamos que nuestra gerencia es de cambios. Nuestra gerencia es de cambios, cambios que permitan que la institucionalidad recupere el rol que le compete como instancia especialísima en derechos de niñez, como rectora de políticas públicas y que en la situación actual que usted mencionaba, en la coyuntura que tenemos un marco legal que empuja o debiera empujar al gobierno a la instauración y el fortalecimiento de un sistema integral de protección a los niños y las niñas, que significa articular todas las instituciones, como se ve, la DINAF solamente por la complejidad de este caso no puede dar y asumir toda la responsabilidad. Tenemos que articularnos para ofrecer protección integral a los niños y a las niñas. Eso pasa por, efectivamente, recursos para calificar las instituciones. Recién hemos firmado un convenio con la Secretaría de la Presidencia, con Gobernación, con el Instituto Nacional de Estadísticas, con la UNICEF, para hacer la investigación, porque yo no puedo responder por la administración actual y encuentro que no tenemos información clara y precisa sobre cuántas instituciones de cuidado alternativo hay, en qué condiciones están. Entonces, en este convenio y en nuestra gestión estamos empezando esa investigación que nos permita responder con autoridad qué situación están los niños y las niñas. Y por otro lado, el cambio va por la reestructuración institucional. Ya lo señalaron ustedes, aquí debe contratarse personal calificado. Está a punto de comenzar un proceso externo de evaluación de perfiles y de personal. Y hay mucha gente mandando currículum, ¿verdad?, que quieren ingresar, y yo a todos les digo, sí, manden su currículum. Una entidad externa los evaluará en base a perfil, sí, y a partir de eso se harán las contrataciones, porque sí que es necesario contratar personal, pero calificado, porque estamos hablando de un psicólogo, un trabajador social que tiene que atender niños como Keren o incluso más graves. Entonces necesitamos un equipo multidisciplinario de respuesta rápida que enrute a los niños, ya bien sea a su hogar, porque se califica, se hace trabajo social sobre las condiciones de ese hogar, o a la institucionalidad. Bueno, hay que esperar primero, ¿verdad?, qué dicen los expertos sobre si se produjo abuso o no en la niña Keren López de 11 años. Y luego investigar a fondo si este centro donde estaba interna en San Pedro Sula cumplía con las expectativas para evitar que la salud de la niña se complicara. Yo no quisiera en este momento irnos que ese centro es malo, porque a lo mejor ha servido mucho en los últimos años, y de prestigiarlo por un caso donde hay bastantes variables no sería justo. Más bien necesitamos gente que coopere con la DINAF. En este momento, que usted conoce las falencias históricas de la DINAF, ¿qué se necesita recomponer y fortalecer, por favor? Bueno, mire, yo hago un reiterado llamado, porque lo he hecho en otros gobiernos, en otras administraciones, a que la DINAF no sea politizada. Por ejemplo, si hoy llega a la DINAF una directora con conocimiento, con una historia de trabajo en niñez, y hace y tiene un buen desempeño, en el futuro, si viene otro gobierno, debería de continuar la doctora en ese cargo, y este es un ejemplo que pongo, y apoyar a la DINAF. Mire, la DINAF no puede ser una institución para dar trabajo a los activistas políticos. Todo el mundo tiene derecho al trabajo y los activistas políticos tienen derecho al trabajo,
pero la institución rectora de las políticas de niñez necesita perfiles específicos, gente formada, gente capacitada. Si le llega una hoja de vida de una persona que es de la actual línea de este gobierno y tiene todas las capacidades, bienvenida, la doctora puede nombrar, pero si no es una persona que tiene el perfil, esa persona no puede ser nombrada y el gobierno tiene que ser el principal consciente de que así tiene que ser, porque miren, al final las consecuencias no las pagamos, no las paga Renato, no las paga ella, no las pago yo. Si los hijos de Renato deben estar muy bien, los hijos de la doctora también, o los nietos, no sé, nuestra familia, pero estos niños que llegan en una situación de desventaja, de desigualdad, de necesidad de protección, sí requieren de personal experto, desde el guardia que está en la entrada. No puede el guardia que está en la entrada decirle, ¿y usted por qué viene? ¿Pero qué le pasa? Ay, pobrecita, la violaron. Eso se llama revictimización. No pueden salir contando el siguiente día, mire que ahí hay una niña que se llama tal, que por aquí, que violando la confidencialidad de los procesos. Entonces, sí requerimos personal especializado. Yo lo he dicho por décadas y lo sigo diciendo. Respetemos la especialidad en DINAF. Dejemos que la doctora se haga de un equipo de gente que realmente va a beneficiar a la niñez. Mire, los estándares internacionales ya a ella le dicen que tiene que tener gente especializada, que tiene que supervisar estos centros de cuidado. ¿Y cómo va a supervisar la doctora si no hay carro, si no hay trabajadora social, si no hay psicólogo? Y esto también pasa por la corrupción, y lo tengo que decir. Los recursos que llegan a DINAF tienen que ser, y a todas las instituciones, tienen que ser administrados de manera transparente. No es que, porque DINAF tuvo un aumento de presupuesto enorme. Si el 80%, entiendo, 70 y pico % del presupuesto de la DINAF se está de alguna manera canalizando a las instituciones residenciales de cuidado alternativo para atender a la niñez, y lo están haciendo. Yo hago eco de las palabras de Renato. Este centro puede ser que es muy bueno y si el dictamen dice que no hay abuso, que no hay negligencia, pues hay que decirlo, porque el centro... Hay que decirlo, esa información tiene que salir públicamente. Y si hay delito, también hay que procesar a los responsables. Pero lo que no podemos es decir que porque no tiene recursos DINAF no se van a supervisar los centros. Tienen que supervisarse, y si hay que quitar esas personerías jurídicas a través de la URSSAC, se debe hacer, porque no están haciendo, digamos, los que deben hacer su trabajo no lo están haciendo. Claro. Pero número 1, despolitización. Número 2, capacidad de la gente que va a atender a los niños. Y número 3, Renato, presupuesto. Presupuesto, muy bien. Quiero informarles que me está enviando un mensaje Mario Urquía y me dice: con las disculpas y pena del caso, Renato, denuncio que, según me informan, dentro de la Junta Proponente han girado instrucción a los encargados de redactar resolución que declara sin lugar mi recurso de reposición y notificarme la misma para que lo dilaten, para no darme tiempo a interponer la acción de amparo. Es la denuncia que está haciendo Mario Urquía. Que si, bueno, no le aceptaron a Mario el recurso de reposición, yo sugeriría, no enreden más, que no se enrede más este asunto. Comuníquenselo por si él tiene que presentar un recurso de amparo ante la sala respectiva de la Corte Suprema. Es su derecho. Que no se enrede más este caso, que no se enrede más este caso de todo el trabajo que está haciendo la Junta Proponente para la selección de los 5 candidatos a fiscal general y adjunto que tiene que conocer el Congreso Nacional. Wilmer Vázquez Florentino, luego de la pausa. Hoy en Tu Nota es presentado por Carrión. Encuentras tu nuevo estilo, la prenda perfecta para tu ocasión especial. El estilo de todos está en Carrión. Sindicato de la NE denuncia aumentos selectivos hasta 25.000 lempiras y niegan que nueva ley de telecomunicaciones permita intervenciones sin orden judicial. Lo que decía ayer el director
general de la policía. Esto lo encuentra usted en tunota.com. Hoy en Tu Nota fue presentado por Carrión. Encuentras tu nuevo estilo, la prenda perfecta para tu ocasión especial. El estilo de todos está en Carrión. Wilmer. Bueno, Renato, yo creo que aquí es importante hacer un llamado al gobierno, a los gobiernos municipales, para comenzar a fortalecer a la familia como el primer entorno protector de las niñas y los niños. La DINAF es una instancia rectora de políticas de niñez, adolescencia y familia. Y creo que ahí es importante el concurso de todos los sectores de la sociedad, incluyendo particularmente el rol que asumen los medios de comunicación. Hay en diferentes centros de cuidado de niñez, niñas y niños que tienen sus familias, que no deberían de estar en un centro. Simple y sencillamente se debería de fortalecer la familia, y los programas de instituciones, por ejemplo, como la Cedesol, los programas de compensación social, deberían de garantizar, deberían de garantizar, indistinto de su filiación política, esa protección integral y las condiciones necesarias para que las niñas y los niños tengan sus derechos satisfechos. Mira, y como tengo poco tiempo, me gustaría que tú socialices con los hondureños las condiciones en que organismos de sociedad civil aceptaron o promovieron, mejor dicho, a Lisette Cuello para ser titular de la DINAF. Okay. Yo quisiera decirles que tuvimos una conversación con la presidenta de la República por más de 2 horas, donde pusimos una serie de condiciones, analizamos la situación de la niñez en el país, la situación de la institucionalidad y la urgencia de poder fortalecer a esta institución, no solo como un compromiso del Estado de Honduras, sino por las reiterativas recomendaciones que ha hecho el Comité de Derechos del Niño, el Consejo de Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al Estado de Honduras. Las condiciones son, primero, la despolitización de la institución, la contratación del personal que sea especializado, que cumpla con el perfil adecuado para cada uno de los puestos que tiene la institución, sobre todo que esta sea una institución especializada en materia de derechos humanos, y que la actual directora tenga la suficiente independencia para poder tomar decisiones a fin de fortalecer el sistema integral de garantías de derechos de niñez. Por otro lado, el compromiso de la presidenta de poder convocar inmediatamente, en lo que falta, en la primera semana del mes de agosto, el Consejo Nacional de Garantías de Derechos de Niñez y Adolescencia. Ese es un compromiso, y creemos que las condiciones que fueron puestas, y digo condiciones en buena onda, ¿no? Claro, pero que fueron puestas, han sido cumplidas hasta el día de hoy. Muy bien.